Salomón tenía una gran tarea, la de levantar una casa para Jehová. Fue instruido desde niño con esta misión, ya que su padre David tenía el gran sueño de edificar una casa. La Biblia nos enseña que un día David se vio a sí mismo en una cómoda casa y a su mente vino de manera repentina la idea de que el arca de Jehová reposaba en una tienda o en una carpa. Así que habló con el profeta Natán. Pero Dios le muestra al profeta que no será David el encargado, sino uno de sus hijos al que Dios le asignará la tarea. Pero más allá de eso, Dios le muestra a David que uno de sus hijos tendrá no solo la misión de levantar este templo, sino que también será prosperado en gran manera. Tendrá una ciudad hermosa y renombre en la tierra, y los pueblos reconocerían la grandeza de este rey de Israel. David aceptó con gratitud lo que Dios le había enviado a decir por medio del profeta. Cuando él supo quién de sus hijos era el escogido, le instruyó desde pequeño, con unos consejos hermosos para que él no solamente cumpliera la misión de edificar el templo, sino también aprendiera a ser un buen gobernante. David sabía que gobernar no es fácil y la responsabilidad de dirigir es un gran compromiso. Así que habla una declaración hermosa sobre la vida de su hijo Salomón. Y él le da como padre varios consejos que a mí me gustaría recapitular con el propósito de entender cuál es la conducta que Dios espera de nosotros respecto a nuestras responsabilidades civiles. David le dice: que Jehová esté contigo y te prospere. Empecemos con estas dos cosas. David sabía que Salomón jamás llegaría lejos si Dios no marchaba con él. Así que la primera de sus recomendaciones es que Dios esté contigo. Pero eso no significa que Dios va a ir a donde nosotros querramos, sino quiere decir que nosotros tenemos que saber que a donde quiera que vayamos, lo que sea que estemos decidiendo debe ser conforme al propósito de Dios, o en el contexto de este tiempo, actuar apegado a la ley de Moisés. También David pide a Dios que sea Él quien prospere el plan de edificación que Salomón llevará a cabo por muchos años de su vida. También David le indica a Salomón que busque el entendimiento y la prudencia, para que entonces, cuando él esté gobernando, sea capaz de guardar la ley de Jehová su Dios. Qué importante es recalcar las primeras cosas que David le enseña a su hijo. David no aboga por un espíritu combatiente para destrozar a sus enemigos, ni por un don de mando de modo que todo el pueblo temiera a la voz de Salomón. Para gobernar, mejores herramientas son el entendimiento y la prudencia. Cuando Salomón decidiera obedecer a Dios bajo estas dos cualidades, le dice en el versículo 13: entonces serás prosperado, si cuidas de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés. David sabía perfectamente que Dios sería capaz de prosperar aún la más difícil de las misiones, siempre y cuando estuvieran actuando conforme a sus propósitos. ¿Quién, sino el hombre que años atrás había sido aquel jovencito que derrotó a un gigante con una sola piedra? ¿Quién sino él sabría perfectamente lo que Dios es capaz de hacer en un corazón que confía en Él
y que le pone en primer lugar. Pero también le recomienda algunas cosas que tienen que salir de su interior. Y le dice: hijo, esfuérzate, cobra ánimo, no temas, no desmayes. Y es que no podemos pensar que aunque Dios esté de nuestro lado, las cosas vendrán de manera fácil. Tarde o temprano volverían los gigantes o llegarían los problemas. Entonces David le dice: cobra ánimo y trabaja de manera esforzada. A pesar de ser un rey poderoso y querido por su pueblo, David sabía que estar en ese puesto es difícil. Llegarían los días en los que tendría desánimo y en el que sentiría que sus fuerzas flaquean. Esos son los días en los que Salomón tenía que recordar las palabras de su padre. En el día en que se encontrara con enemigos o con la escasez. No temas, le dice David. El temor entrará en el momento en que la duda anide en nuestro corazón o en nuestra mente, y así las fuerzas empiezan a flaquear y es fácil desmayarse. La Biblia nos cuenta que Salomón trabajó durante 20 años de su vida en la construcción de este hermoso templo. ¿Imaginas dedicarle a un proyecto 20 años de tu vida? Y a eso podemos añadir que David, su padre, dejó cientos de cosas hechas. Dejó dinero, materiales y artesanos capacitados, un sinfín de pequeños detalles para poder apoyar el emprendimiento de Salomón. A pesar de ello, Salomón dedicó gran parte de su tiempo y de su reinado para edificar esta casa. Su padre David murió antes de que él pudiera terminarla. Pero habiendo sido bien entrenado por su padre, esto no fue obstáculo para que Salomón pudiera un día llegar a ver este proyecto concluido y entregárselo a Dios. El arca del pacto fue trasladada a su interior. Los levitas y los cantores, vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios y arpas, y se ubicaron más de 120 sacerdotes con trompetas y con cantos. Entonces la casa de Jehová se llenó con una nube, y no podían los sacerdotes seguir estando allí, porque era imposible seguir ministrando por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Este fue un gran hecho. Dios estaba confirmando el agrado que tenía para esta casa. Y entonces, a lo largo de todo el capítulo 6 y parte del capítulo 7 de este mismo libro, nosotros escuchamos una poderosa oración que Salomón levanta hacia Dios para que Él reciba esta casa. Antes de continuar con esta historia, quiero hacer una reflexión en lo importante que era para David y para el pueblo de Israel esta casa. Es que para ellos esto era lo más cercano a tener y a sentir la presencia de Dios. Nosotros hoy, como hijos de Dios, somos lavados por la sangre de Cristo. Hemos conocido el evangelio de la salvación y hemos salido beneficiados por la visita de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Entonces, a veces pasamos por alto el gran privilegio que tenemos, uno, de ser llamados hijos de Dios, y número dos, por tener su presencia con nosotros todo el tiempo. Pero en este contexto histórico, la presencia de Dios no era algo permanente, con lo que la gente podía acostarse y levantarse y saber que su Espíritu Santo estaba allí. En este momento de la historia, ellos tenían que presentarse a un lugar para presentar sacrificios de animales para que la sangre de los mismos fuera derramada. Y entonces
ellos poder presentarse limpios delante de Dios. Así que esta casa era importante porque sería el lugar de reunión entre Dios y los hombres. Y David había propuesto en su corazón que esta casa fuera excelsa, que representara lo mejor de lo mejor. Allí moraría la presencia de Dios. Así que cuando Salomón dedica este templo a Dios, esto era un hecho sin par en la historia. Nunca antes había sucedido que al Dios vivo se le ofreciera un lugar para habitar. Siendo Él el más grande, aún más grande que el mismísimo universo, los hombres ofrecían un pequeño espacio para que su presencia fuera manifiesta. Salomón clama por largo tiempo pidiendo que el corazón de Dios esté inclinado hacia este lugar, que sus oídos estén atentos a las oraciones que se producen en este lugar, que si el pueblo de Israel ha hecho algo malo y lleguen a pedir perdón, Él se los pueda dar, que en ese lugar se pueda orar por sanidad. Pasan 7 grandiosos días de fiesta para el pueblo en la dedicación de esta casa. Y aún en un 8º día se hace una asamblea general para dar por terminada la dedicación del templo. Y una noche en la quietud, Dios se le presenta a Salomón y le dice: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar de sacrificio. Pero escuchen bien lo que viene a continuación. Dios le dice a Salomón: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y mi pueblo se humilla, oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor le habla a Salomón acerca de que Él tiene el poder de cerrar los cielos. Nosotros vivimos en Guatemala, un país en el que casi podemos calcular con exactitud qué día lloverá o por cuánto tiempo tendremos lluvias. Pero imagínate, en otro contexto del lugar, la incertidumbre que representa no saber cuándo va a llover, incluso no saber hasta cuándo durará una sequía. Ver el suelo agrietarse, ver los árboles y toda la producción agrícola morir. Y encima de eso, que vengan plagas y enfermedades que producirán escasez y muerte. Pero es importante recalcar que todo esto Dios le está diciendo a Salomón que puede venir por causa del pecado y la desobediencia. La tierra enferma por causa del orgullo de los hombres, por el obstinado deseo de rebelarse contra la voluntad de Dios. Así que Dios le dice a Salomón que si el pueblo aprende a ser humilde, a buscar su rostro, a apartarse de sus malos caminos, entonces sucederá un milagro desde los cielos y los perdonaré, pero también sanaré su tierra. Quizás para ti no es común relacionar todos estos problemas climáticos o de enfermedades o tragedias con el pecado, pero Dios se lo está diciendo a Salomón, que todo esto es resultado de la conducta de los hombres. También Él le da las instrucciones para revertir tal situación y le dice: a partir de este momento estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, ya que yo lo he elegido y lo he santificado. He santificado esta casa para que en ella mi nombre esté para siempre. Mi corazón estará allí para siempre. Y cuando tú, Salomón, andes delante de mí de la manera en que tu padre David
anduvo y hagas todas las cosas que yo te he mandado y guardes mis estatutos y mis decretos, si haces todo esto, yo te confirmaré en el trono de tu reino, como pacté con David tu padre. Puedes dimensionar el compromiso que Dios acaba de poner delante de Salomón. ¿Cuánto sentido tenían las palabras de David su padre, que le enseñó a no anhelar primero las cosas materiales que un rey puede gozar, sino a buscar primero el caminar junto con Dios? Le enseñó a que primero hay que tener entendimiento y prudencia para poder guardar la ley de Dios, ya que todo esto daría como resultado no solo tener la prosperidad y las riquezas propias de un rey, sino que Dios sería el encargado de protegerlo de sus enemigos y también de proteger a la tierra de Israel. Aunque ésta estuviera rodeada de desierto, siempre habría alimento y prosperidad, siempre y cuando ellos fueran obedientes a la ley de Dios. El día de hoy nosotros queremos un país próspero. Anhelamos una Guatemala donde no haya más peste, que ya no haya más enfermedad, que los niños dejen de estar desnutridos, que las tierras sigan siendo fértiles, que tú puedas abrir un negocio y éste pueda crecer y prosperar. Por lo cual es importante que reflexionemos en las palabras que David dedica a su hijo Salomón. Antes que empecemos a calcular las ganancias y los buenos resultados de lo que emprendamos, establezcamos como prioridad movernos conforme al corazón de Dios. Buscarle con prudencia y buscar el entendimiento para hacer su voluntad, para hacer las cosas con las que Él se sienta complacido y su reino pueda expandirse. Lo único que tenemos que hacer es buscar andar en sus caminos, procurar que su corazón esté agradado con el nuestro. Amigo, esfuérzate. Esto no va a ser fácil, pero no es imposible. Y es que seguir a Dios no es fácil. Jesús mismo, al reclutar a varios de sus discípulos, les exhortó a dejarlo todo y venir en pos de Él. Quizás muchas veces lo relacionamos con dejar todo lo material, pero reconozcamos que esto puede implicar dejar varias cosas que amamos entrañablemente, como nuestro orgullo o nuestra voluntad de hacer lo malo. Dejar algún pecado o alguna adicción. Ir en contra del camino de Dios hasta el día en que nos topamos con la aflicción o la dificultad y entonces entendemos que no hemos caminado con Dios y que no hemos actuado conforme al corazón de Él. También la declaración de Dios nos enseña que la tierra enferma a causa del pecado de los hombres. Cuando nosotros oremos para que Dios sane nuestra tierra, realmente la oración que estamos haciendo es que Dios nos ayude a dejar el pecado, porque el pecado es lo que enferma a nuestra nación. El ignorar a Dios, el no darle a Él el lugar que le corresponde. Por eso, un Dios tan grande como Él aceptó esta pequeña casa. Aunque lujosa, era incapaz de contener su gloria. Pero Él la recibió con agrado, porque la intención de David era que el pueblo de Israel entendiera lo importante que es estar con Dios. Ver a Dios no solamente como alguien lejano, como un juez distante que dicta sentencias, sino poder ver su gloria y contemplarla. David aprendió a hacerlo a través de las estrellas, las montañas y la naturaleza.
Ese día Israel vio la gloria de Dios descender de manera física, como en muchas otras ocasiones. Así de importante fue para el corazón de Dios el agrado que le produjo la intención de David y el empeño de Salomón por presentarle este lugar. Físicamente, este lugar no representaba nada. Todo tenía que ver con la intención del corazón de darle el primer lugar a Dios, de honrarlo y glorificarlo como Él lo merece. Nosotros también podemos poner a Dios en primer lugar y transmitir este sentimiento a los que están a la par nuestra, a los que nos rodean, para que sepan y entiendan que tenemos que caminar con Dios, que tenemos que movernos en esta vida con entendimiento y con prudencia para obedecer todos sus mandamientos. Aunque esto sea difícil, no es imposible. Quizás esto arranque una parte de nuestro orgullo o de nuestros deseos, pero al hacerlo, estaremos garantizándonos tiempos de paz, tiempos de prosperidad, donde nuestra nación sanará. Nosotros no podemos componer a todo un país con nuestras manos, o simple y sencillamente por desearlo. Tampoco lo puede hacer el presidente y todos sus ministros. Esto es un proyecto que cada persona tiene que abrazar por sí mismo. Tiene que creerlo en su corazón. Como hijos de Dios, tenemos dos tareas. La primera es ser nosotros los primeros en adoptar el cambio. Ser los primeros en esforzarse, en cobrar ánimo, en no temer y no desmayar ante esta gran tarea. Segundo, tenemos que transmitir su mensaje a cada persona para que la gloria de Dios pueda manifestarse en la vida de los que aún no le conocen. Amado hermano, construyamos juntos una gran nación, un pueblo guatemalteco donde la presencia de Dios pueda ser contemplada. Que de otras naciones vengan y vean que Dios se está levantando en este lugar. Que puedan ver que el amor de Dios está en nosotros, a pesar de las circunstancias adversas. Que tu corazón hoy pueda verse motivado a construir una mejor nación, donde el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado por sobre todas las cosas. Esto anhela mi corazón hoy y seguramente tú lo anhelas también. Oremos. Padre, gracias por nuestra amada nación Guatemala. La ponemos en tus manos, pero también nosotros, Señor, escuchamos tu palabra hoy y tomamos este compromiso en nuestras manos para tener entendimiento y prudencia en lo que hacemos. Señor, estamos llamados a edificar esta nación, a edificar nuestra casa y nuestras familias. Ayúdanos a ser esforzados para tener siempre ánimo, para no temer y no desmayar en los días difíciles. Que tu favor nos rodee en todo lo que hacemos. Que caminemos hasta el último día de nuestra vida junto a ti. Amén. Creciendo juntos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y se extienda en amor a ti. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.